¿Qué tal, colegas? ¿Cómo están? Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Una clase muy esperada por todos ustedes porque vamos a hablar de los casos clínicos en caso de infecciones, algunas infecciones de transmisión sexual, y vamos a empezar con la tricomoniasis. Muy bien, entonces, casos clínicos relacionados con tricomoniasis. Vamos a hablar en líneas generales de lo que es la clínica, qué exámenes de laboratorio podríamos hacer para llegar al diagnóstico. Y también vamos a hablar de tratamientos. Solamente recalcar que en cuanto a tratamientos vamos a hablar en general, no en casos especiales, no en HIV positivo, no en gestantes, porque ese es motivo de otro capítulo de nuestro curso. El día de hoy vamos a hablar específicamente de casos clínicos de tricomoniasis sin complicaciones mayores. Muy bien. Primer caso clínico, paciente de 23 años de edad, gesta 0 para 0, Andiría 1, refiere flujo vaginal amarillento con mal olor. Además tiene disuria y poliquiuria, es decir, dolor al orinar, al miccionar y frecuencia aumentada de la micción. Muy bien, cuando ponemos el espéculo, noten que observamos un epitelio escamoso con un área de erosión extensa. Está adelgazado el epitelio. Acá vemos apenas una pequeña área del flujo vaginal, al parecer blanco, algo grisáceo, ¿no? La paciente refiere amarillento y también hay un sangrado. A la exploración, genitales externos, no se encontró ninguna alteración, se observa secreción blanca, ya, efectivamente, con mal olor, y la secreción se observa en poca cantidad. Hay que recordar un punto importante. Nosotros, cuando hemos leído acerca de la tricomoniasis, por lo general lo relacionamos con el clásico cervix en fresa y con la secreción verdosa, abundante, espumosa, ¿no es cierto? Eso es lo que nos dice la bibliografía, los libros, y siempre nos quedamos con esa idea de que cuando veamos una secreción espumosa, verdosa, es tricomonas, o cuando la paciente tiene cervix en fresa. Sin embargo, hay que recordar la parte teórica, y justamente en la parte teórica nos menciona de que el cervix en fresa está en un porcentaje mínimo de pacientes, de todas las pacientes que tienen tricomonas. ¿Está bien? Entonces, no necesariamente la paciente va a tener cervix en fresa para nosotros automáticamente decir esta paciente tiene tricomonas, o necesariamente una paciente que tiene tricomoniasis tiene que tener este cervix en fresa. ¿Está bien? Y en cuanto a la secreción, la clásica es la secreción espumosa, verdosa, abundante, pero puede haber casos de tricomoniasis que sea totalmente asintomática. Se habla de un porcentaje considerable. Y no solamente ello, sino que también podríamos encontrar algunas pacientes que no tienen la secreción clásica de tricomonas, como es una secreción abundante, espumosa, verdosa. ¿Está bien? Podría ser como este caso, que la paciente tenía una secreción amarillenta, blanca, amarillenta, ¿ya? En poca cantidad, pero eso sí tiene mal olor. Eso por lo general sí es característico de una secreción por una infección por trichomonas, el mal olor. ¿Qué ocurre cuando esta paciente pretendemos porque no es el procedimiento adecuado cuando una paciente tiene un proceso inflamatorio, infeccioso del cuello uterino, como una cervicitis, en este caso una cervicovaginitis tricomoniásica, ¿no? A nivel del exocervix, ya, pero en el área de epitelio escamoso del exocervix se observan múltiples erosiones que son confluyentes. A su vez hay petequias cervicales. En este caso sí, esta paciente tenía la característica de tener un cervix con múltiples erosiones que no son fundiformes, ¿no? Pero sí que son confluyentes, ¿ya? Entonces se relaciona también con un proceso inflamatorio, muy probablemente ocasionado por una trichomona. Cuando aplicamos el ácido acético, que repito, no es la prueba ideal para realizarla cuando una paciente tiene un proceso inflamatorio, pero cuando aplicamos el ácido acético se observan áreas de un
con una apariencia que pueden confundirnos con un epitelio acetoblanco. Sin embargo, estas áreas que están más blancas acá, no son áreas acetoblancas, son las áreas menos dañadas, con menos erosión. Son las áreas de epitelio que tienen menos descamación de las células, descamación celular. En cambio, estas áreas rojas confluyentes son las áreas en las cuales se ha producido la descamación más profunda. E incluso podríamos describirlo como áreas ulceradas porque carecen de epitelio. Muy bien, entonces, después de la aplicación de ácido acético, no podemos asegurar de que es un IVA positivo o IVA negativo porque esta paciente tiene un proceso infeccioso. Si quisiéramos hacerle IVA e IVIL, tendríamos que esperar que regenere epitelio y recién poder hacerle la evaluación adecuada para prevención de cáncer de cuello uterino. Cuando le aplicamos el Lugol pasa algo parecido. Después de aplicarle el Lugol hay hipocaptación de yodo. En lugar de pintarse de marrón oscuro, como esperaríamos en un epitelio normal, se adquiere una coloración amarillenta con un fondo rosáceo, característico de un cuello uterino con un proceso inflamatorio e infeccioso. La imagen sugestiva en esta paciente, debido al flujo con mal olor y con un componente inflamatorio, nos hace pensar que podría ser una tricomoniasis. Muy bien, para confirmar este diagnóstico se hacen pruebas de laboratorio, ¿no? Nosotros directamente, ni bien examinamos a la paciente, podríamos medir el pH. El pH de una mujer sana y joven va de entre 3.5 y 4.5, ¿no? Es un pH con tendencia a ácido, es un pH ácido que nos denota una buena concentración de bacilos de Doyle. Sin embargo, en esta paciente encontramos un pH vaginal de 6.5, quiere decir que está elevado el pH, por lo tanto la paciente carece de acidez o ha disminuido la acidez a nivel vaginal, y esto nos lleva a pensar que podría relacionarse con una disminución de los bacilos de Doyle por algún motivo. ¿Se vio? Ahora, el test de aminas es positivo, es decir, aplicamos una gotita de hidróxido de potasio a esta secreción vaginal y encontramos que esta paciente ya se despidió un mal olor intenso que nos indica que podría relacionarse ¿con qué? Con vaginosis bacteriana o con una tricomoniasis, porque estas dos infecciones, tanto la vaginosis bacteriana como la tricomoniasis, se relacionan con el test de aminas positivo. Cuando una paciente solamente tiene infección por hongos, no hay test de aminas positivo, porque los hongos no dan mal olor ni eliminan las sustancias relacionadas con el mal olor, como putrescina, cadaverina, etc. Muy bien, en el examen directo de secreción vaginal se encontraron trichomonas móviles, se confirmó el diagnóstico. El examen directo de secreción vaginal, si bien no es el examen ideal, porque la sensibilidad no es la que querríamos, ¿no? Una prueba, lo ideal sería que tenga una sensibilidad por encima del 95%, bastante alta. Sin embargo, la sensibilidad del examen directo de secreción vaginal va entre 80 y 90, ¿no? En algunas ocasiones incluso un poco menos. Sin embargo, es una prueba bastante asequible. Cualquier persona lo puede realizar, ustedes mismos lo pueden realizar, ni bien la paciente termina de examinarle, mientras ella se va cambiando, podrían ir viendo ya haciendo el examen directo de secreción vaginal si es que tienen la capacitación y tienen un microscopio a la mano, ¿no? ¿Por qué? Porque ese examen directo de secreción vaginal se debe hacer dentro de los 15 primeros minutos después de que se toma la muestra, y se encontró en este caso trichomonas móviles. Siempre es importante también tener en cuenta la cantidad de leucocitos del GRAM. El GRAM se puede tomar de la secreción vaginal, GRAM se puede tomar de cualquier área del cuerpo, ¿no? De acuerdo a al área del cuerpo que nosotros tomemos, vamos a interpretar esta prueba.
¿no? Y la prueba de Gram nos va a decir cuántos gérmenes Gram positivos o Gram negativos hay. Sabemos que en una vagina sana predominan los gérmenes Gram positivos, ¿no? Con respecto a los gérmenes Gram negativos. En otras áreas del cuerpo esto variará. Lo importante es que la prueba de Gram tenemos que nosotros saber interpretar. En cuanto a la secreción que tomamos del endocervix y la ponemos en una lámina para prueba de Gram, no es más que ver los gérmenes. ¿Por qué? Porque los gérmenes que producen las infecciones endocervicales más bien serían unos gérmenes que no se ven fácilmente con la coloración Gram. Pero la otra referencia que podemos tener cuando hagamos una prueba de Gram son la cantidad de leucocitos. Cuando hagamos una prueba de Gram de endocervix o de canal endocervical, es decir, cuando tomamos la muestra de canal, la referencia que nos puede ayudar más para saber si nuestra paciente tiene o no cervicitis ante una sospecha clínica va a ser esta prueba. Es bastante sencilla, se toma la muestra de canal endocervical que puede ser tomada con un citocepillo y se estira en una lámina como si fuera un Papa Nicolau, ¿no? Con el citocepillo. Y si sale menos de 9 leucocitos por campo o hasta 9 leucocitos por campo, se considera negativo. En este caso, la paciente, y es algo muy importante, es que nosotros tenemos que haber limpiado bien la secreción vaginal para que esta secreción endocervical no se contamine con la secreción vaginal. Entonces, una vez que limpiamos bien la secreción, introducimos el citocepillo, le estiramos en una lámina y nos salió el resultado 7-9. En otras palabras, la paciente no tenía un problema de del epitelio glandular, no tenía una cervicitis mucopurulenta. En este caso era una cervicovaginitis ocasionada por unas trichomonas. Urocultivo porque la paciente tenía un problema de disuria, poliacuria, tendríamos que descartar una infección urinaria y el urocultivo salió negativo. El diagnóstico entonces es una cervicovaginitis moniliásica, tricomoniásica. Me confundí porque estaba la B ahí. ¿Eso qué quiere decir la B? La B quería decir vaginitis. Sin embargo, noté que era un error. No es una vaginitis, es una cervicovaginitis. Porque no solamente está infectada la vagina, sino también el cuello uterino. Por lo tanto, tendría que decir cervicovaginitis tricomoniásica. Muy bien. El tratamiento que se le entregó a la paciente fue metronidazol 2 gramos dosis única. Ya saben que para la tricomoniasis se podría optar por esta dosis única, pero también se podría optar por el metronidazol mañana y noche por 7 días. Igual tratamiento a la pareja. Las trichomonas son unos parásitos que necesariamente se contagian a través de las relaciones sexuales. Por lo tanto, igual y obligatorio es el tratamiento a la pareja. No se pueden tener relaciones sexuales durante el tratamiento ni 7 días después, debido a que es un tratamiento de dosis única, prohibido. Y el control se realiza, yo particularmente cito a mis pacientes por lo menos una semana después de que culminaron el tratamiento, para confirmar la curación. Y las guías internacionales nos sugieren que de todas maneras a los 3 meses hagamos un nuevo control para evitar esos casos o para verificar que no se haya ocasionado o no haya habido un caso de reinfección. Porque a veces las parejas no llevan el tratamiento por falla del tratamiento, en fin, por una serie de motivos. Entonces siempre nos recomiendan que hagamos un control a los 3 meses, pero yo adicionalmente a ese control de 3 meses la cito después de que se curó, de que culminó el tratamiento, supuestamente ya está curada. Y acá vimos a la paciente posterior al tratamiento. Miren, posterior al tratamiento se encontró una escasa secreción vaginal, ya no había la secreción blanca, grisácea, amarillento que vimos, ¿no? Sino una escasa secreción. El epitelio ya está en proceso de regeneración, ya bastante disminuidas lo que eran las erosiones confluyentes, ya. Los exámenes del laboratorio salieron negativos, la paciente ya no tenía las trichomonas. Igual, posterior al tratamiento se le evaluó, pero para que regenere totalmente el epitelio, por lo menos tienen que pasar un mes. Por eso es que de todas maneras encontramos ciertas áreas que, como esta área de acá, con cierta hipocaptación de yodo,
que podría relacionarse a que recién está reepitelizando este cervix. ¿Está bien? Pero vemos bastante mejor con respecto a las imágenes anteriores. Muy bien, ese era entonces el primer caso. Vamos a pasar al segundo caso. Paciente de 32 años de edad, esta paciente un poco ya más mayor con respecto al anterior, ya, gesta 0 para 0, 4 parejas sexuales, refiere flujo con mal olor, además de disuria y poliuria. En cuanto a la exploración, los genitales externos se observaba el flujo que provenía de la vagina con mal olor. ¿Ya? Por lo general, ustedes saben que el olor característico de la secreción, ya sea por un problema de trichomonas o por vaginosis bacteriana, suele ser característico o secreción con olor a pescado, ¿no? O pescado podrido. Cuando se puso el espéculo, se observó abundante secreción vaginal amarillenta, verdosa, fétida, ¿no? Esta secreción nos podría confundir con una secreción relacionada con la vaginosis bacteriana, porque la clásica secreción de vaginosis bacteriana es como si hubiéramos echado leche a la vagina y cuello uterino y queda como si estuviera derramando. Esta secreción también es parecida a la de la vaginosis bacteriana. ¿Por qué? Porque es una secreción que se adhiere a las paredes vaginales, sin ser tan espesa, tan grumosa como la secreción por hongos, pero sí está adherida. Sin embargo, no siempre, no lo que nos dicen los libros es verdad. Esta secreción media amarillenta, verdosa y fétida no se relacionaba con una vaginosis bacteriana, sino con un problema de trichomonas. Ahora, se observa en exocervix una extensa erosión. Acá, antes de limpiar la secreción, no se nota bien, ¿ya? No se nota porque la secreción prácticamente está cubriendo, pero cuando ya se limpia la secreción, ya se puede observar áreas extensas de erosión. En el labio anterior me parece una colpitis macular, ¿no? Erosiones puntiformes. En el labio posterior ya un poco más extensa el área erosiva, y estas áreas erosivas, puntiformes y un poco más extensas se extienden, ya no solamente están en el cuello uterino, sino que también están a nivel de vagina. La impresión diagnóstica entonces sería una tricomoniasis o una vaginitis mixta. En caso de una vaginosis bacteriana, para hacer el diagnóstico diferencial, que es un poco difícil por clínica, pero la vaginosis bacteriana no da signos inflamatorios. Es decir, si fuera vaginosis bacteriana, nos inclinaríamos, en este caso nos inclinamos a que sea tricomona por el componente inflamatorio. Cuando es vaginosis bacteriana no hay un componente inflamatorio. Sin embargo, debido a las características de esta secreción parecida a una vaginosis bacteriana, por ese motivo le hemos puesto vaginitis mixta, en caso de que no solamente sea tricomonas, sino que también podría ser una infección bacteriana a la vez de una trichomonía, de una infección por tricomonas. Muy bien. Acá entonces tenemos la paciente con la secreción vaginal abundante. Después de que limpiamos toda la secreción, pudimos ver las áreas erosivas, y después de la aplicación de ácido acético y después de la aplicación de Lugol. Noten que después de la aplicación del ácido acético hay áreas que nos puede confundir con un epitelio aceto blanco. Sin embargo, no se trata de un epitelio aceto blanco, sino se trata, al igual que la paciente anterior, de áreas con menos erosión. En contraste con estas áreas erosivas rojo intensa, nos puede dar la apariencia de un epitelio aceto blanco. Y como les dije, estas áreas erosivas se extienden también a vagina, incluso ya tienen microhemorragias subepiteliales, por lo que pensaríamos que ya no solamente son erosiones, sino también úlceras. Cuando nosotros aplicamos el Lugol, justamente en las áreas más erosionadas, con mayor descamación, hay hipocaptación de yodo. Todo esto debería ser marrón oscuro. Y las áreas que ya carecen de epitelio no adquieren ninguna coloración. Clásico de una infección por trichomonas, ¿ya? Una infección
con un proceso inflamatorio también. Recuerden, en caso de vaginosis, justamente su nombre es vaginosis porque no tiene componente inflamatorio. En caso de tricomoniasis, sí es una vaginitis porque tiene infección y a la vez un componente inflamatorio, por lo que vemos estas características del epitelio. Acá tenemos el mayor aumento, el cuello uterino antes de aplicarle el ácido acético, áreas de erosión rojitas en el labio posterior y acá áreas de erosión pero más puntiformes, ¿no? Una colpitis macular. Bueno, acá tenemos electropion o lectopía. El laboratorio pH aumentado también, el pH 5.5, test de aminas positivo, clásico de la tricomonas o vaginosis bacteriana, y el examen directo de secreción vaginal nos ayudó porque vimos las trichomonas móviles. Igual tomamos la muestra de la prueba de Gram. Después de haber limpiado la secreción vaginal, introducimos un cistocepillo en el canal endocervical, extendemos en la lámina y lo mandamos al laboratorio para que le hagan la tinción de Gram. La tinción de Gram salió 4 a 5 leucocitos por campo. Ya saben que hasta 9 es normal. Entonces, con esto ya sabemos que el proceso era a nivel de cuello uterino, pero en la área escamosa y no hay infección del epitelio glandular. Diagnóstico entonces de una tricomoniasis. Sería una cervicovaginitis tricomoniásica. En este caso, el tratamiento que le indicamos fue con tinidazol, igual 2 gramos dosis única. A la pareja se le da igual y obligatorio el tratamiento, no olvidemos de eso. No se pueden tener relaciones sexuales durante el tratamiento ni 7 días después del tratamiento, porque estamos dando la dosis única. Y siempre recordar que la recomendación es que ustedes le den una cita después de que termine el tratamiento. Por lo general yo espero unos 7 días más para ver ya cómo regenera el epitelio. No solamente estar seguro de que no tiene la infección. Muy bien, entonces, si le doy tinidazol, dosis única, un día, no pueden tener relaciones sexuales los siguientes 7 días. Pero yo no la voy a citar a los 7 u 8 días, sino la voy a citar al día 14, desde que empezó el tratamiento. Así voy a ver mejores resultados en cuanto a la reepitelización también. Y de acuerdo a las guías internacionales, no debemos dejar de citar a las pacientes 3 meses después de que llevó el tratamiento para en caso de que haya una reinfección, tenemos que dar un tratamiento a ella y a la pareja. Muy bien, vamos a repasar ahora sí con estos 2 casos clínicos, vamos a repasar con respecto a los tratamientos, ¿no? En el caso de tricomoniasis, tratamiento de primera elección de acuerdo a la guía terapéutica antimicrobiana de Al-Jarafi, pero del año 2012, se indicaba el metronidazol vía oral dosis única, no ha cambiado mucho en eso. La alternativa que daban era el tinidazol, 2 gramos dosis única, eso es lo que le indicamos a la paciente y fue bastante bien. Sin embargo, vamos a ver que las guías actuales nos recomiendan que mejor demos el tratamiento de mañana y noche por 7 días. Ojo, algo que sí es importante y por eso puse esta recomendación de esta guía de Al-Jarafi del año 2012, siempre hay que recalcar y hacer recordar a las pacientes que el tratamiento es obligatorio por vía oral. Que si nosotros solamente damos la vía vaginal, solamente le indicamos óvulos a la paciente, vamos a estar eliminando solamente las tricomonas que están a nivel de vagina y no las que pueden haber ocasionado una uretritis. Independientemente si la paciente tiene o no molestias urinarias, tenemos que dar de todas maneras un tratamiento. Tenemos que asumir, pensar, ser desconfiados, ¿no? Pensar que las trichomonas ya no solamente están a nivel de vagina, sino también a nivel de uretra. Por lo tanto, los tratamientos locales en el cual eliminaríamos solamente las trichomonas de vagina no son suficientes. Desde el año 2012 ya nos están informando que el tratamiento tópico con óvulos o cremas de metronidazol o gel de metronidazol no es suficiente porque la uretra es un reservorio. Sin embargo, muchas veces vemos tratamiento solamente local y no vía oral. Muy bien, esta guía de manejo sindrómico de pacientes con ITS del año 2013 cambia esto, ¿no? Y dice, no, la primera elección es tinidazol, segunda elección es metronidazol.
siempre recalcan que el tratamiento de pareja es importante. Eso sí tienen que tenerlo en cuenta ustedes. Tener en cuenta que no se deben tener relaciones sexuales durante el tratamiento hasta el control posterior. Algunos sugieren el tratamiento debe ser también en las parejas de los últimos 60 días. Es decir, no solamente la pareja actual, sino los últimos 60 días. ¿No? Entonces hay que tener en cuenta esas recomendaciones, tratamiento igual y obligatorio a la pareja y no tener relaciones sexuales cuando es la dosis única, no tener relaciones sexuales durante esos días ni los días posteriores hasta el siguiente control. Esta guía ya es un poco más actual, del año 2015, ya de infecciones de transmisión sexual, que nos dice, utilicen cualquiera de los dos como primera elección, o metronidazol 2 gramos o tinidazol 2 gramos. Alternativa, ya, es el metronidazol, utilizarlo mañana y noche por 7 días. Igual nos dicen, igual y obligatorio tratamiento a la pareja y no se deben de tener relaciones sexuales durante el tratamiento hasta el próximo control y confirmar la curación. Ya entonces acá en el año 2015 ya se comenzó a incorporar que el metronidazol en otra dosis, mañana y noche por 7 días. Otra guía del 2015, metronidazol 2 gramos, tinidazol 2 gramos. Y acá algunas recomendaciones nos dicen se debe evitar el consumo de alcohol durante el tratamiento debido a que podría causar el efecto de disulfiram, ya en el cual hay muchas molestias gastrointestinales, náuseas, vómitos incluso, ya cuando se utilizan los nitroimidazoles junto con el alcohol. Así que la abstinencia debe continuar el día del tratamiento, incluso se habla de unos 24 horas antes y 24 horas después de utilizar el metronidazol. No alcohol junto con el consumo de metronidazol. Alternativas, esta misma guía del año 2015 de control y prevención de infecciones de transmisión sexual, ya de los Estados Unidos, nos indican metronidazol de 500 miligramos mañana y noche por 7 días como alternativa. No se olviden, se debe evitar el consumo de alcohol cuando se utiliza el metronidazol. Y en caso de tricomoniasis, el metronidazol no es efectivo, lo recalcan en esta guía del año 2015. No se debe dar tratamiento solamente por vía local, solamente con óvulos cuando estemos hablando de tricomoniasis. Eso no lo olviden, por favor, es importante que tengamos en cuenta porque a veces nos mecanizamos y pensamos que para todo la solución son óvulos o cremas. Algunas consideraciones especiales, recomendaciones de esta misma guía. Comunicar y tratar a la pareja sexual. Los pacientes deben ser instruidos para evitar el sexo hasta que ellos y sus parejas hayan sido tratados. O hasta que no tengan ningún síntoma. Esto generalmente aparece 7 días después, por eso que se les recomienda que eviten relaciones sexuales durante el tratamiento y los 7 siguientes días. Y recuerden también que estas guías nos recomiendan que se debe hacer un control a los 3 meses para evaluar la posibilidad de una reinfección. Vamos a ver qué nos dice la guía Sanford, la última actualización de Sanford del 2019 que ha sido publicada también recientemente, ¿ya? ¿Qué nos dice? A ver, vamos a leer un poco de lo que nos dice Sanford. Tricomoniasis, una infección ocasionada por las trichomonas, ya un parásito. Produce un flujo espumoso abundante, el pH es mayor de 4 a 5 y siempre se debe tratar a los compañeros sexuales. Ojo, esto es lo que no estamos del todo de acuerdo, porque como hemos visto en nuestros casos anteriores, sí es verdad que pueden haber mujeres que tienen un flujo abundante, espumoso, pero no todos los casos se va a encontrar esa característica. Diagnóstico. Se cuenta con pruebas de amplificación de ácidos nucleicos y PCR, ¿ya? Que tienen la máxima sensibilidad. Es verdad, se cuenta, ¿no? A nivel mundial, en países desarrollados, es bastante más común realizar las pruebas moleculares para detección de trichomonas, gonococo, clamidia, y vamos a ver que las recomendaciones a nivel internacional es ello, el que se utilice, ¿no? Y que dicen que el montaje en fresco o el examen directo en fresco que hemos visto en estas pacientes no es del todo sensible. Es verdad, la sensibilidad
no es la idónea en el examen directo de secreción vaginal, pero es una opción aceptable que junto a la clínica nos podría ayudar. Pero bueno, si algún día tenemos la opción de hacer la prueba de PCR o amplificación de ácidos nucleicos en pacientes que tienen una supuesta tricomoniasis, sí podríamos hacerlo, es lo ideal, tener la mayor sensibilidad. El tratamiento, ¿qué opciones nos da Sanford? Nos dice, ¿pueden utilizar el metronidazol 2 gramos dosis única? Sí, pero también hay la opción de cada 12 horas por 7 días. Ojo, ¿qué nos dice Sanford? Dice, el esquema de 7 días es más eficaz en un estudio controlado y aleatorizado. Ojo, pacientes que tienen HIV positivo será tinidazol 2 gramos como dosis única o metronidazol mañana y noche por 7 días. Esta dosis de metronidazol 2 gramos dosis única no es para VIH positivo. Estamos adelantándonos un poquito a los tratamientos en casos especiales. Pero bueno, ya que Sanford lo recomendó y estaba dentro de las generalidades, hay que tener en cuenta eso, que el metronidazol 2 gramos dosis única no es aceptable para pacientes VIH positivo. Muy bien, también otros comentarios, tratar a los compañeros sexuales masculinos con metronidazol dosis única. Ya, ojo, se dice que casi el 20% de los hombres con uretritis no gonocócica tienen infección a la vez por trichomonas. Así que hay que tener en cuenta que cuando hay un problema de uretritis, ya sea en la mujer o en el hombre, disuria, poliaquiuria, y no es causada por la clamidia, tendríamos que pensar en un problema de trichomonas. O cuando damos tratamiento para una uretritis, para cubrir gonococo, clamidia, pero no hay resultado idóneo adecuado, tendríamos que pensar como un tercer factor causal la tricomona. Muy bien, ¿qué nos dice Sanford entonces en cuanto a tratamiento? Esquema sugerido, 2 gramos dosis única de metronidazol o 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. El esquema de 7 días es más eficaz, pero la segunda opción sería el tinidazol. ¿Sabía? Después vamos a ver qué opciones tendríamos para nuestras gestantes en la siguiente clase. Y no se olviden que se tiene que tratar al compañero sexual con 2 gramos dosis única de metronidazol, ¿ya? Y casi, no se olviden, el 20% de los hombres que tienen uretritis que no responden al tratamiento, tendríamos que pensar en trichomonas, porque las trichomonas también pueden contaminar la uretra y dar sintomatología urinaria. Ahí no hay que olvidarse entonces, no se olviden cuando haya una uretritis recurrente que no responda a gonococo, clamidia, podríamos pensar que se trata también de unas trichomonas. Muy bien, entonces eso ha sido lo que quería compartirles con respecto a los casos clínicos relacionados con trichomonas o una infección tricomoniásica, cérvico-vaginal o una vaginitis tricomoniásica. ¿Está bien? Entonces vamos a quedar acá. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor, no duden en hacérnosla llegar a través del formulario de conversatorio. Nos estamos viendo.